Pista 13, de la página 82 a la página 85. Tales principios de manera general se enumeran en 1. Autonomía. El paciente tiene derecho a decidir sobre su tratamiento y la atención médica. 2. Beneficencia. Se debe buscar el beneficio del paciente. 3. No maleficencia. No se debe ocasionar daño al paciente. 4. Justicia. Asegurar que todos tengan el derecho a servicios de salud. Otra postura para la fundamentación y la aplicación de principios de la bioética es la llamada visión personalista. En esta propuesta, el principio fundamental ético es el reconocimiento de la persona que es admitida como tal desde el inicio de la vida hasta el fin. No importa su situación, edad, sea inconsciente o consciente. En esta postura o corriente ética, Beauchamp y Childress plantean 4 criterios para completar los principios anteriores de la bioética. La vida humana como fundamento tiene un valor absoluto en sí misma. Se debe respetar siempre. Totalidad. Todo acto que intervenga sobre la vida humana debe considerar a la persona paciente en su totalidad. Libertad y responsabilidad. La persona es libre de decidir sobre sus tratamientos. Deberá asumir su responsabilidad. Aplica a los médicos y pacientes. Solidaridad y subsidiariedad. Debemos promover y respetar la vida y la salud, atender a los demás en sus necesidades, pero no podemos decidir o actuar por ellos. Los principios y criterios suplementarios de la bioética serán consultados constantemente en los siguientes contenidos del bloque y te ayudarán a analizar los casos del producto esperado. Puedes basarte en ellos para tomar tus propias decisiones. Título: Situaciones del estudio propias de la bioética. Los siguientes puntos que vamos a analizar han generado el debate y la polémica en diversos campos de estudio y en la misma sociedad, ya que un punto de vista en un dilema ético puede ser visto con un enfoque diferente entre la ética, la religión, la ciencia, el derecho y entre los integrantes de una misma comunidad social. Es difícil llegar a un punto de acuerdo y justificar una determinación donde se mezclen diferentes posturas éticas. Bajo el aporte de los principios de la bioética y la práctica médica, vistos en el tema anterior, vamos a abordar situaciones y casos que te piden un análisis ético para que puedas concluir una consideración final. Es importante que entiendas primero el planteamiento de cada situación. Puedes referir casos, busques más información, participes en el debate y actividades del producto esperado para que logres fundamentar tu opinión en cada situación. Subtítulo: Eutanasia y suicidio asistido. ¿Qué emoción experimentas y qué pensarías? En el caso de un enfermo que tiene un padecimiento incurable, su situación es muy grave. Tiene fuertes dolores y no hay manera de reducirlos. Ya fue sometido a numerosos tratamientos y se le administra una gran cantidad de medicamentos. En este caso, los médicos opinan que es muy poco lo que se puede hacer para mantener su vida. La familia opina que se debería evitar que sufriera tanto. Debido a sus malestares, el paciente en ciertas ocasiones ha pedido que le quiten la vida porque ya no puede más. ¿Estarías a favor o en contra de que se interrumpiera la vida del enfermo y así tenga una muerte tranquila? En estos casos se puede generar un dilema de tipo ético donde se expresan opiniones contrarias y difíciles de asumir, que se fundamentan en argumentos morales, científicos y jurídicos. Tal es el caso de una eutanasia, palabra que etimológicamente significa buena muerte y se aplica cuando se refiere al hecho de provocar la muerte a una persona que padece un sufrimiento extremo y el paciente o la familia quieren evitar la prolongación de este sufrimiento. La eutanasia se define como
el acto deliberado de poner fin a la vida de un paciente y, aunque sea por voluntad propia o a petición de sus familiares, es contraria a la ética. Ello no impide al médico respetar el deseo del paciente de dejar que el proceso natural de la muerte siga su curso en la fase terminal de la enfermedad. Declaración de la Asociación Médica Mundial sobre la Eutanasia. La práctica de la eutanasia puede ser de diferentes formas. La activa es la intervención médica o de otro agente para lograr una muerte de forma directa con la ayuda de un medio artificial como los fármacos. La pasiva es indirecta, es dejar morir al enfermo sin provocarle la muerte, pero tampoco dejarle vivir por más tiempo. Se dejan de suministrar los medicamentos o se interrumpe un tratamiento para que el fin de la vida llegue de una forma más natural. Estas situaciones pueden provocar una controversia en la aplicación de los principios bioéticos. Por una parte, el médico, por el principio de no maleficencia, no debe ocasionar ningún daño en la salud y vida del paciente. Y por otra parte, el principio de autonomía, donde el paciente tiene el derecho, una vez que es informado, a elegir sobre su tratamiento y solicitar un tipo de atención médica. En la gran mayoría de países, la práctica de la eutanasia es condenable y no está legalizada. En 1976 se legalizó en el estado de California y en ciertos casos es legal en países como Holanda, Bélgica y Luxemburgo. En España y Suiza únicamente es legal el suicidio asistido, considerado como un tipo de eutanasia. En estados como Oregon, Montana, Washington, son legales ambas prácticas, pero en el resto del país no lo son. En México, como en diversos países, no existe la legalización para los diversos casos de eutanasia. En México, como en diversos países, no existe la legalización para los diversos casos de eutanasia. De acuerdo con Lisbeth Sagols, en la Ciudad de México existe un recurso legal llamado Carta de Voluntad Anticipada, que es un tipo de eutanasia pasiva, donde una persona que habita en este territorio geográfico puede dejar un documento escrito en donde exprese su decisión de ser sometida o no a tratamientos médicos que pretendan prolongar su vida y qué tipo de atención paliativa desea recibir al final de su vida. Paliativa, aquello que sirve para atenuar o suavizar un efecto negativo, un dolor, un sufrimiento, un castigo. El suicidio asistido se considera como una eutanasia voluntaria. Es el propio paciente quien le pone fin a su vida. Consiste en la ayuda que se proporciona con la presencia o sin la presencia de un profesional con los medios necesarios para que el paciente logre su propia muerte. Es diferente a la eutanasia porque en ella solicita la intervención de un agente para que la realice. En el suicidio asistido, el paciente es quien la realiza. Es asistido por un médico que le aconseja cómo tiene que realizarlo. Tampoco es la inducción a un suicidio porque en este caso el paciente no quiere realizarlo. En el suicidio asistido es el paciente con o sin justificación quien decide hacerlo. Singer, 2012. Singer éticamente defiende al suicidio como una forma de compasión ante lo irremediable de las enfermedades terminales. Sostiene que es permisible que el médico proporcione los medios. También en la mayoría de los países se considera al suicidio asistido como un delito punible. Punible es el adjetivo que hace referencia a lo que se hace merecedor de un castigo, pena o sanción. En otros se tolera la asistencia como una cooperación no necesaria. Es una complicidad admitida como en Noruega, Dinamarca, Alemania, Austria y España. Algunos países europeos han regulado al suicidio asistido como una atribución de los profesionales de la medicina y la enfermería. En Suiza se permite el suicidio asistido y la inducción al suicidio sin ninguna consecuencia jurídica.
En Argentina y Uruguay se autoriza bajo diferentes causales. La eutanasia y el suicidio asistido siguen siendo temas controversiales que recurren a la bioética para fundar diferentes posturas éticas, ya que existen médicos que consideran que proporcionan una muerte digna e incluso lo llegan a inducir de forma clandestina. En nuestra sociedad existen sectores que piden legalizar la eutanasia para evitar el sufrimiento innecesario cuando se sabe que el tratamiento médico solo prolongará este sufrimiento. Existe también la opinión de que la vida es un don absoluto y que debe esperarse la muerte de forma natural porque la voluntad humana no puede interrumpirla. Ambas opiniones son respetables y se pueden intercambiar al momento de participar en las actividades del producto esperado. Concluye en una opinión personal acorde al principio del respeto de la vida. Desarrolla tus habilidades y actitudes. Ámbitos: exploración y comprensión del mundo natural y social, pensamiento crítico y solución de problemas, habilidades socioemocionales y proyecto de vida, colaboración y trabajo en equipo, convivencia y ciudadanía, atención al cuerpo y la salud, habilidades socioemocionales, reconocimiento de emociones, manejo de emociones, tolerancia a la frustración, escucha activa, toma de perspectiva, manejo de conflictos interpersonales, análisis de consecuencias. Realiza las siguientes actividades. 1. Realiza un resumen donde relaciones los principios de la bioética y los criterios suplementarios. 2. Investiga las definiciones de eutanasia y suicidio asistido. 3. Investiga algún caso mencionado en los medios donde se presente el caso de eutanasia o suicidio asistido. Identifica los argumentos a favor o en contra de la decisión tomada. Realiza una reflexión y redacta un comentario donde analices qué principios o criterios se pueden aplicar. Fin de la pista.